Paz, amada Iglesia de Dios. Es un privilegio estar en este lugar el día de hoy, reconociendo a nuestro Dios, ¿verdad? Como nuestro Creador, nuestro Dios que merece toda honra y toda gloria. Amén. Hoy es un día muy especial, sin lugar a duda, para cada uno de nosotros, los que guardamos este día, porque sabemos de que el que hizo los cielos y la tierra, en 6 días las hizo, más el séptimo día lo reposó, ¿verdad? Y lo cual él mismo estableció como mandamiento que todas las personas que quieran ser parte de su pueblo tienen que guardar este día también, ¿verdad? Entonces yo creo que 6 días son suficientes para nosotros para hacer todas nuestras actividades, ¿o no son suficientes para usted? Yo creo que sí, ¿verdad? 6 días son suficientes para hacer todo lo que nosotros queramos, ¿verdad? Y este día, hermanos, nos gozamos, nos regocijamos, nos levantamos muy de mañana, nos cambiamos, nos preparamos y encaminamos nuestros pasos hasta este lugar, ¿verdad? Y cuando llegamos a este lugar y vemos a nuestros hermanos, ¿verdad?, que vienen con el mismo gozo, con la misma alegría de cantarle a Dios, nos acordamos del Salmo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Siente eso usted cuando viene en este lugar, hermano? Los que estamos en este lugar, ¿siente eso y dice: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía? Y yo sé que en este momento no podemos estar todos juntos, ¿verdad? Hay algunos que están en sus casitas, pero esperando, ¿verdad? Esperemos de que también estén guardando este día de reposo en donde quiera que se encuentren. Muy bien, hermanos, entonces nuestro tema se titula: ¿estoy preparado para la segunda venida de Jesús? Respóndase esta pregunta, hermano. ¿Está usted preparado para la segunda venida de Jesús? Para eso vayamos a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11. Y dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, yo me imagino, hermanos, a ellos, ¿verdad?, viendo a su maestro, a Jesús, irse. Me imagino que estaban tristes, desconsolados, ¿verdad? Pero así como cuando alguien de nuestra familia decide irse lejos, ¿verdad?, nosotros nos sentimos tristes, nos lloramos quizá y sentimos un vacío dentro de nuestro corazón porque esa persona se va y ya no lo volveremos a ver, ya no volveremos a ver a esa persona de frente, ¿verdad? Y lo mismo pasaba con ellos, me imagino yo, ¿verdad? Estaban tristes, se sentían solos, ¿verdad? Pero ¿qué les dijeron esos 2 varones que se le acercaron a ellos? Dice: ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Verdad? Porque yo me imagino que ellos estaban tristes, ¿verdad? Y como que pensando en que jamás lo volverían a ver. Pero ellos les dicen: ¿por qué estás tristes? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue alzado al cielo, asimismo va a volver, ¿verdad? Entonces, así como cuando nosotros, ¿verdad?, cuando en una familia sale el papá y se va lejos y los hijos quedan llorando y preguntando por su papá, ¿qué le dice la mamá? Le da consuelo, ¿verdad? Le dice: ya va a venir tu papá, te va a traer un dulce, te va a traer esto o algo para consolarlo, ¿verdad? Y lo mismo hicieron esos 2 varones, ¿verdad? Le dieron una esperanza a los discípulos, a las personas que estaban ahí, una esperanza de volver a ver a su maestro, ¿verdad? Aunque Jesús, hermanos, les había dicho de muchas maneras, ¿verdad?, a sus discípulos que Él iba a volver. En parábolas, Él les decía cómo iba a ser su regreso, ¿verdad? Y si vemos, hermanos, más atrás, el nacimiento de Jesús fue profetizado mucho tiempo antes. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. También fue profetizado su muerte. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. También fue profetizado su resurrección y resucitó. Sí, resucitó. Y también Él mismo profetizó su regreso. ¿Y usted cree que va a volver? Sí, va a volver. Entonces, Jesús nació, murió, resucitó, ascendió al cielo. Ahora solo falta un acto más.
¿Cree usted, amado hermano, hermana, joven, señorita, cree usted que Jesús va a volver? ¿Está seguro de que Jesús va a volver? Vayamos a Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, verso 24 al 28. Y dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, hermanos, el escritor de Hebreos nos confirma lo que los dos varones galileos, los dos varones vestidos de blanco, le dijeron a los discípulos, ¿verdad? Que Jesús, ¿en dónde entró Jesús? Al cielo, ¿verdad? Jesús fue alzado al cielo. ¿Y para qué entraría allá en el cielo? ¿Para qué iría Jesús allá en el cielo? En Juan 1, primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, os escribo todas estas cosas, ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? ¿A quién tenemos como abogado de nosotros ante Dios? A Jesucristo, el justo. Y sigue diciendo en Hebreos, hermanos, y ahí dice algo muy importante. Si puede ver el verso 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí está el otro detalle, hermanos. Quizá podemos decir: pero como desde que tenía 1, 2, 3 años están anunciando de que Cristo viene, ya tengo 30, 40, 80 años y Cristo no viene, ¿verdad? No viene, aún hay tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Sabía usted de que según las estadísticas de la muerte, de cada 100 personas que nacen, las 100 mueren? Eso es seguro, hermanos. Vamos a morir. Y el otro detalle es que no sabemos cuándo. No sabemos cuándo vamos a morir y cómo vamos a morir. ¿O alguien de aquí sabe cuántos años va a morir? ¿Cuántos años va a vivir? ¿Alguien ya compró unos 80, 90 años? Si alguien ya lo hizo, que me diga para yo ir y poder, para ver si puedo yo comprar algunos añitos también. No se puede, hermanos. No se puede, ¿verdad? No sabemos cuándo ni cómo, ¿verdad? Y hermano, hermana, no porque no porque servimos a Dios, no porque hemos aceptado a Dios, no quiere decir de que no vamos a morir. Vamos a morir. Alguien una vez me preguntaba y me decía que donde él vivía había un pastor de una iglesia, y a él le encantaba lo que hacía. Él salía a predicar, salía a visitar, salía a evangelizar todos los días. No había ni un solo día que esta persona salía a predicar, y siempre andaba en una su moto. Y dice que cuando iba por la calle, en una de sus visitas, él falleció, se le fueron los frenos, fue a chocar y ahí murió. Y me dice esta persona: ¿por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué dejó que muriera así? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no envió a sus ángeles a salvarlo para que no muriera así? Si está escrito en la Biblia y dice que Él mandará a sus ángeles y te guardará. ¿Usted qué respondería a eso, hermano? ¿Usted qué respondería a eso? En ese momento, la verdad, no supe qué responder al respecto. Pero ahora, hermanos, comprendo de que Dios sabe lo que hace. Dios, hermanos, eso es lo que me llena de consuelo, de que Dios nunca improvisa nada, ¿verdad? No lo hace así como nosotros, echando a perder se aprende. No, Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hizo, lo que hace y lo que va a hacer. Eso es todo, hermanos. Quizá nosotros no comprendamos muchas cosas,
Nuestra mente tan pequeña, hermanos, no puede comprender muchas cosas, ¿verdad? Somos como aquellos niños que a veces no comprenden por qué sus padres hacen cosas para ellos, ¿verdad? Y a ellos a veces no les gustan, pero los padres saben el por qué hacen esas cosas, ¿verdad? Ellos saben. ¿Y ellos lo comprenden? No lo comprenden. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y me sorprende mucho, hermanos, lo que Dios le responde a Job cuando Job empieza a renegar su fe, empieza a cuestionar a Dios y como a quejarse de Dios, ¿verdad? Y en el capítulo 38 de Job, hermanos, vemos de que realmente somos ignorantes, de que no sabemos nada. A veces nosotros nos ponemos a hablar de ciencia, de esto, que lo otro, que las constelaciones, que esto, pero hermanos, sencillamente nosotros no sabemos nada, ¿verdad? Y una de las preguntas que Dios hace a Job es: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le dice: ¿has dado tú órdenes a la luz, a la oscuridad y te han obedecido? ¿Has hecho tú llover? ¿Le has dado órdenes a un rayo y te ha obedecido? ¿Y qué es lo que Job le responde? ¿Será que pudo responder Job a algo de lo que Dios le preguntó? No supo qué responder. En el capítulo 40 Job dice algo y dice: he aquí, dice, yo soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Qué te voy a responder? ¿Verdad? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, dice, mas no responderé. Entonces lo mismo pasa con nosotros. ¿Será que podemos nosotros cuestionar a Dios por lo que Él hace, hermanos? ¿Será que usted lo haría mejor que Dios? No, ¿verdad? Definitivamente no. Nosotros no sabemos hacer nada. ¿Será que nosotros podemos hacer crecer un árbol? No podemos, ¿verdad? Entonces, pero Dios, hermanos, sabe hacer todo. Entonces Dios sabe lo que hace. Entonces no nos pongamos nosotros a pelear contra Dios, porque si nos ponemos a pelear contra Dios, nos va a pasar lo mismo que a Job, ¿verdad? Nos vamos a quedar con la boca cerrada o con la boca abierta, una de dos, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero si usted va a la calle y predica a Dios, ¿no? Y le presenta a usted a Dios, ¿qué es lo primero que le dicen? Si Dios existiera, no habría esto y esto y esto. Si Dios fuera bueno, no habría esto y esto y esto. Si Dios aquí, esto y esto y esto. ¿Y por qué pasa eso, hermanos? Porque no conocen al Dios que usted y yo conocemos, ¿verdad? Pero nosotros que ya conocemos a Dios, no debemos cuestionar a Dios por lo que pasa. Entonces, estamos conscientes de que la muerte es una de las cosas a las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar. Amén. Sigue diciendo en Hebreos 9:28, el verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces Cristo vino por primera vez para ofrecerse por usted y por mí, llevando nuestros pecados, los pecados suyos y los pecados míos y los pecados de todo el mundo. Pero ¿qué dice? Él va a volver otra vez. Va a venir por segunda vez, pero ahora sin relación con el pecado. O sea que cuando Él venga otra vez, hermanos, no va a venir por un mundo pecador. No va a venir a ofrecerse otra vez por mi culpa o por su culpa. No va a venir, hermanos, a salvar a un mundo que está en pecado, sino que va a venir a salvar a un mundo que le esperan, ¿verdad? Que le esperan, que están preparados. Entonces, hermanos, estamos conscientes de que cuando se anunció el nacimiento de Jesús, nació, que cuando se anunció su muerte, murió, se anunció su resurrección, resucitó. Ahora, hermanos, estemos 100% seguros de que si Él anunció su regreso, Él va a regresar. Y sabemos de que también de que si Jesús no viene de aquí a unos 20 años, usted y yo podemos morir mañana. O no esperemos hasta mañana, hoy mismo, no sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿Jesús viene antes o morimos antes? Una de dos. Pero ahora la pregunta que hacíamos al principio, hermanos: ¿estoy preparado para la segunda venida de Jesús? Respóndase, ¿está usted preparado? Si Jesús viniera hoy, ¿está usted preparado? La respuesta debería ser un sí o un simple no, ¿verdad?
no medio, ¿verdad? ¿Es sí o es no? Yo creo, hermanos, jóvenes, señoritas y todos los que nos están viendo, hermanos, ahora no es tiempo de estar pensando en prepararse. Ya no es tiempo de estar pensando en prepararse. Es tiempo de estar ya preparados, o si fuera posible, ya deberíamos empezar a prepararnos, estuviéramos preparándonos, pero no para estar pensando en prepararnos. Jesús en una de sus predicaciones dijo: también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. No dice, estad ustedes pensando en prepararse, dice, estad ustedes preparados, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre va a venir, ¿verdad? ¿Y cómo sé, hermanos, que si estoy preparado o no estoy preparado? Muy bien, ahora vamos a ver algunos aspectos, algunos pasos que ya deberíamos de haber hecho para nosotros estar preparándonos. Y el primer paso, hermanos, es el arrepentimiento. Arrepentimiento, un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento sincero. Primera de Juan, vayamos a Primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Hechos 3:19 dice también: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, hermanos, si nosotros no nos arrepentimos y no nos confesamos, no confesamos nuestros pecados, ¿cómo vamos a recibir perdón? ¿Verdad? Igual entre nosotros, si yo le ofendo a usted, ¿cómo voy a obtener su perdón? Tengo que ir y pedirle perdón para que usted me perdone. Lo mismo es con Dios. Nosotros debemos de ir, arrepentirnos y pedir perdón a Dios. ¿Cuál era el mensaje de los profetas en el tiempo del pueblo de Israel, hermanos? Siempre era: arrepentidos, arrepiéntanse, vuélvanse, ¿verdad? Cambien su corazón. ¿Cuál era el mensaje de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles a los primeros cristianos? Arrepentidos, arrepentidos y convertidos. Entonces, hermanos, ¿será que para nosotros ya no es lo mismo? ¿Será que ahora nosotros no debemos de arrepentirnos y no debemos de buscar perdón? Es completamente lo mismo, ¿verdad? El mismo mensaje para ellos es para nosotros: arrepintámonos, arrepintámonos y dejemos nuestro mal camino y volvámonos a Dios, ¿verdad? Pero un arrepentimiento, hermanos, que salga desde lo profundo de nuestro corazón, un arrepentimiento sincero, que cuando nosotros digamos: Señor, perdóname por ofender a mi hermano, Señor, perdóname por mentir, Señor, perdóname por esto, ya no lo volvamos a hacer. Porque hay veces que nosotros pedimos perdón, pero cuando terminamos de pedir perdón, al ratito ya lo estamos haciendo otra vez, volvemos a caer otra vez. Entonces, a Dios, hermanos, eso no le agrada. Nosotros, si pedimos perdón, es porque ya no lo vamos a volver a hacer, ¿verdad? Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos, cuando Josué le dice a unos siervos, ¿no?, a unos soldados, que vayan y vean la tierra de Ai, si no estoy mal, después de haber conquistado Jericó? ¿Qué noticias trajeron ellos? Dijeron: no es necesario que subamos todos a pelear, sino que con unos 2,000 o 3,000 es suficiente. Ellos no son muchos. Ellos estaban confiados de que Dios pelearía por ellos. Ellos estaban confiados de que ellos iban a ganar la carrera, la batalla, y iban a prosperar. Pero ellos no sabían de que alguien había tomado del anatema, ¿verdad? Alguien tomó, había pecado entre ellos, y por eso no pudieron vencer. Dice que subieron los 3,000. ¿Será que pudieron ganar? Les dieron una gran paliza. Dice que mataron a muchos y salieron corriendo de ahí. ¿Y por qué? Por el pecado que había en ellos. Entonces, si nosotros no nos apartamos del pecado,
no quitamos el pecado de nuestras vidas, hermanos, no vamos a prosperar. Pero dice más, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y después del arrepentimiento, ¿qué es lo que viene, hermanos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo cuando éste vino de noche y le dice: Jesús, ¿por qué los otros no pueden hacer lo mismo que tú si Dios no está con ellos? Le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, yo imagino, hermanos, que Nicodemo no entendía, ¿verdad? Y por eso dice: ¿cómo puede un hombre ya viejo, dice, volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Pero usted y yo, hermanos, ya sabemos qué significa nacer de nuevo. Pero si nosotros vamos a la calle y le hablamos a las personas, les decimos: tienes que nacer de nuevo, me imagino que lo mismo nos van a responder que respondió Nicodemo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es nacer de nuevo? Vayamos a Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermanos, Jesús le dijo a ellos: vayan y predíquenle el evangelio a todos, a cualquier persona. Predíquenle y díganle que se arrepienta, ¿verdad? Y dice: el que creyere y se bautiza, este será salvo, ¿verdad? Entonces, el bautismo, hermanos, es lo que significa nacer de nuevo. Jesús, hermanos, también se bautizó como ejemplo para nosotros. Jesús se bautizó y como obediencia también a su Padre. Y después de haberse bautizado, dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros primero nos arrepintamos, luego nos bauticemos, ¿verdad? El apóstol Pedro, en su primer discurso que hizo, ¿verdad? Cuando terminó de predicar a Jesús, los que le oyeron estaban asustados, estaban temerosos, ¿verdad? Y porque habían comprendido el mal que habían hecho, habían entendido de que ellos mismos crucificaron a Jesús. ¿Y qué se preguntaban ellos? Hermanos, ¿ahora qué vamos a hacer? Si nosotros hicimos eso, ¿ahora qué nos toca hacer? ¿Será que ya no hay salida? ¿Será que ya no hay algo que nosotros podamos hacer? ¿Y qué le dice Pedro? No se preocupen, aquí está la salida, aquí está la solución. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, y algunos se preguntará: ¿para qué me debo bautizar o qué significa el bautismo? ¿Verdad? Ya vimos de qué es nacer de nuevo. Pero Pablo nos aclara y nos dice algo muy importante en Romanos. Vayamos a Romanos capítulo 6, verso 1 al 13. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias,
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿entendió lo que Pablo nos quiso decir en esos versos? De que si nosotros, ¿qué es lo que nosotros matamos cuando nosotros entramos al bautismo? Al viejo hombre. Nosotros, en el verso 6 dice que cuando nosotros bautizamos, nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, ¿verdad? Entonces, es un requisito, si lo podemos llamar así, hermanos, es un requisito muy, muy necesario para cada uno de nosotros, para mí, para usted joven, para usted señorita. Es muy necesario dar ese paso. Es un paso muy esencial en nuestras vidas, porque sin eso, hermanos, no podemos empezar a ser partes del pueblo de Dios. Dios quiere adoptarlo a usted y a mí como hijos, para que seamos sus hijos. Él ya pagó un precio grande por esa adopción, por medio de su Hijo. Él pagó con sangre esa adopción. Solo está en nosotros aceptar ahora y ser parte de esta familia. Porque Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús que pasaba en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Dice que hay más fiesta, hay más gozo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cree usted eso, hermano? Yo sí. ¿Por qué? Porque cuando pierdo $100 y tengo otros 500 más, me pongo triste por los 100 que perdí que por otros 500 que tengo. Y si yo encuentro esos 100 que tengo, me pongo feliz por los 100 que encontré y no por los 500 que tenía. ¿Eso es así? ¿O a usted no le ha pasado eso? Es así. Lo mismo dice Jesús, que hay más gozo por uno solo que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gálatas 3:26 también nos dice algo muy importante, hermanos. Vayamos a Gálatas 3:26 al 27. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, hermanos, ¿será que tenemos nosotros permitido pecar después de haber sido bautizados? Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Y él nos dice que porque los que hemos muerto al pecado, nos hace una pregunta, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podemos vivir en algo que ya está muerto? ¿Verdad? Y en Gálatas nos dice que nosotros cuando nos bautizamos, nos revestimos ¿de quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿es posible que Dios tolere que yo pisotee la sangre de su Hijo Cristo estando ya bautizado y cometiendo pecado? Mintiendo, robando, codiciando, adulterando, fornicando. ¿Será que Dios va a tolerar eso? No, hermanos, no lo va a tolerar. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí, ¿verdad? Y otra de las cosas, hermanos, no sé si usted ha escuchado o usted mismo lo ha dicho, ¿verdad? Un dicho, y a veces decimos, no te metas conmigo porque no sabes quién soy yo. No te metas conmigo porque acordate quién soy yo. No te metas conmigo porque no me conoces. Y estando ya bautizados, hermanos, estando ya revestidos de Cristo y diciendo esas palabras. No, hermanos. A Dios, hermanos, no le importa si usted fue Jackie Chan, fue Bruce Lee, fue Terminator, fue cualquier cosa, hermanos. Lo que nosotros sabemos y tenemos claro es de que si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo pasado, hermanos, ya no importa. Quedó atrás, ya no importa. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ya vimos cuáles son los primeros pasos a dar para nosotros empezar a ser partes del pueblo de Dios, ¿verdad? Ya vimos unos pasos, los cuales nosotros vamos a ver si nosotros estamos preparados, ya sea para mi muerte o para la venida de Jesús.
Y esos son los más fáciles. Son los dos primeros pasos, los más sencillos, ¿verdad? Es solo como la inscripción, ¿verdad? El arrepentimiento y el bautismo son los pasos más fáciles. Ahora viene lo mero bueno, ¿verdad? Como cuando usted va a inscribirse a un colegio, se inscribe, y será que solo va a inscribirse y se va y vuelve a fin de año a recibir su título, a recibir su diploma. No, ahora falta todo ese recorrido, falta esa lucha, falta ese camino largo que nos toca para nosotros poder obtener el título, ¿verdad? Y vayamos a Segunda de Pedro capítulo 3, verso 13, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, hermanos, ¿cómo debe hallarnos nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga? Sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Qué le viene a usted en la mente cuando escucha sin manchas? ¿Qué espera usted cuando manda a lavar algo que está sucio? Le dice: tráigame esto limpio, que no tenga ninguna mancha. Si es negro, tiene que venir negro. Si es blanco, tiene que venir blanco. Así de sencillo. ¿O será que se ve bonito un mantel blanco con una mancha negra o con una mancha roja? No se ve bien. Y lo mismo pasa con nosotros. Debemos de procurar, hermanos, estar limpios y sin manchas delante de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo podemos nosotros estar limpios? Apocalipsis 22:14 dice algo muy importante. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantenernos limpios? Lavando nuestras ropas, ¿verdad? Y en otra versión, ¿cómo dice? Bienaventurados los que guardan mis mandamientos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros estar limpios, hermanos? Una de las cosas que nosotros debemos de hacer para nosotros estar limpios es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos, ¿verdad? Y es muy importante, hermanos, resaltar de que los mandamientos de Dios no son cuestionables, no son discutibles. No podemos nosotros decir: pero yo no le veo tan malo trabajar los sábados, o yo no le veo tan malo desear algo que yo quiero, aunque no es mío, ¿verdad? Pero si lo hago de esta manera, pero si lo hago de todo corazón, a Dios le agrada, ¿verdad? No podemos decir eso. Con Dios es: ¿lo cumples todo? O mejor, no cumplas ni uno, ¿verdad? Si eres frío, quédate frío. Si eres caliente, quédate caliente. De lo contrario, si nosotros somos tibios, Él dice que nos vomitará de su boca. Entonces, tenemos en claro entonces de que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para estar preparados es guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios, hermanos? ¿Cuáles son 10 de los muchos mandamientos de Dios para nosotros? ¿Algún hermano que me diga cuáles son los 10 mandamientos? El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las servirás, ni las honrarás. Tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tomare el nombre de Dios en vano. El siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es para reposo de Jehová tu Dios. El quinto, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre esta tierra. El sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no robarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último: no codiciarás. Todo, ¿verdad? Todo lo que no es suyo, usted no puede codiciarlo. Entonces, hermanos, esas son unas de las cosas que nosotros debemos de estar cumpliendo para nosotros estar
preparados, ¿verdad? Salmos 112:1 también dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Se deleita usted, hermano, en sus mandamientos? Si usted se deleita en sus mandamientos, hermanos, usted es bienaventurado. ¿O es una carga para usted? En 2 de Pedro, hermano, también leíamos que nosotros debemos ser hallados irreprensibles, ¿verdad? Pablo en su segunda carta a Timoteo le dice, procura presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y hoy es para nosotros también, hermanos, procuremos nosotros presentarnos ante Dios sin nada que avergonzarnos. Quizá venimos los sábados aquí, vamos a la iglesia, hacemos esto, nos portamos bien, hablamos bien, pero los 6 días de la semana, ¿cómo nos portamos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Como nadie nos está viendo, hacemos lo que nosotros queramos, pero se nos olvida, hermanos, de que hay un ojo bien grandote sobre usted y un ojo bien grandote sobre mí que nos está viendo día y noche, todo el momento nos está viendo. Entonces, hermanos, pregunta: si en este momento Dios proyectara su vida y proyectara mi vida en esta pantalla de lo que hicimos durante un mes atrás, nosotros podemos asegurar de que no encontraríamos nada ahí de qué avergonzarnos. ¿Podríamos asegurar eso, hermanos? Y si no tenemos nada de qué avergonzarnos, hermanos, sigamos así, o mejor aún, sigamos mejorando. Pero si nosotros estamos conscientes de que hay algo que pueda ser vergüenza para nosotros ante Dios, hermanos, hoy es el tiempo perfecto para arrepentirnos y convertir y dejar nuestro viejo hombre atrás, ¿verdad? El camino perfecto, hermanos, ya lo sabemos. ¿Y cuál es ese camino perfecto? ¿Quién es el camino perfecto? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hoy, hermanos, hoy es el tiempo agradable para nosotros. Hoy aún hay tiempo. Mañana, hermanos, no sabemos. Y hay algo, hermanos, que últimamente está entrando en la iglesia de Dios, y es lo que es la unión libre. O sea, están juntos, pero no están casados, ¿verdad? No han invitado a Dios a ser parte de su hogar, ¿verdad? Y no sé, hermanos, cuáles sean las razones por la cual se hace eso. No sé si por falta de dinero, o porque no están seguros de lo que vaya a pasar en su vida, o no tienen el apoyo, o solo están juntos en lo que aparezca la persona perfecta. Yo no sé, ¿verdad? Pero la pregunta es, hermano joven, ¿cuándo piensa usted arreglar su vida y presentarse delante de Dios sin nada de qué avergonzarse? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Un mes? ¿Un año? ¿10 años? ¿O no lo piensa hacer? Dios hace un llamado a todos, hermanos, de que hoy, no para mañana, sino que para hoy, cambiemos nuestra vida. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancillas, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y no piense, hermanos, de que yo lo estoy juzgando, o quizá dirá: ese hermano juzgón, o no sabe lo que habla o algo así. No, hermanos. Hebreos lo decía claramente, ¿verdad? Él dice claramente quién es el que juzgará en el día postrero. Yo no puedo, hermano, decirle: hermano, no importa lo que usted haga, no importa cómo usted viva, mientras que busque a Dios de corazón, es todo. No podemos hacer eso, hermanos. Dios es amor y no puede castigar a alguien que Él mismo creó con sus propias manos. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad como familia que somos, velar por la espiritualidad de nuestros hermanos, a salir de allí, a salir de ese hoyo. Todos estamos llamados a velar los unos por los otros, no para hundirlos más, no para echarlos tierra, porque eso es lo que muchos hacen.
decir tantas cosas y cosas y cosas. ¿Para qué? Para que mejor se vayan de la iglesia. No, para que cambien, para que salgan de ahí y para que encuentren misericordia, así como nosotros la hemos encontrado. ¿Está? Yo sé que Dios es amor, sí, es amor, es misericordia, Dios es misericordia, pero hermanos, Dios requiere de cada uno de nosotros arrepentimiento de corazón, cambio de vida. Él requiere de nosotros santidad, obediencia, temor, humildad. Todas esas cosas es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros para nosotros encontrar en Él misericordia. Dios aún lo está esperando a usted. Dios aún lo sigue buscando. Aún sigue buscando a esa oveja perdida, a esa oveja que está perdida para que entre a su redil. Dios aún sigue buscando, ¿verdad? Por ahora, hermanos, podemos decir que aún hay tiempo, ¿verdad? Pero va a llegar un día en donde ya no podemos decir. Hoy podemos decir, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, esperando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy podemos decir eso, pero hermanos, tenga 100% seguro de que va a haber un día en la cual ya no podremos decir es paciente o hay paciencia, porque la paciencia se va a terminar. Pero hay una buena noticia para nosotros, para usted, hermano, que se encuentra en esa situación, para nosotros también, los que hemos fallado a Dios y le hemos pecado delante de Él. Y busquemos Segunda de Crónicas 7:14. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces Dios dice: vengan y arreglen cuentas conmigo, y yo los oiré y los limpiaré, pero vengan y arreglen cuentas, ¿verdad? Y otra de las acciones, hermanos, que veíamos en segunda de Pedro era de que Dios nos llame, nos halle en paz, ¿verdad? ¿Por qué será importante, hermanos, que nosotros estemos en paz con todos? En paz conmigo, en paz con mi hermano, en paz con mis hijos, en paz con mis padres, en paz con mis vecinos, en paz con mis compañeros de trabajo, porque es muy importante buscar la paz. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si nosotros no tenemos paz con todos, hermanos, no vamos a ver a nuestro Señor. También dice que busquemos nosotros santidad. ¿Y qué es la santidad? Apartarse de todo mal, apartarse del pecado. Eso es la santidad. Entonces el escritor de Hebreos nos insta, hermanos, a que busquemos apartarnos del pecado. Así como cuando a usted le cae alguien mal, ¿verdad? Y se aparta y dice: mejor ya no me junto contigo. No, es mentira, ¿verdad? Porque hemos dicho que hay que buscar la paz con todos, ¿verdad? Hermanos, la santidad nosotros debemos de buscarla. Nosotros tenemos que hacernos enemigos del pecado. Si nosotros nos hacemos enemigos del pecado, nos hacemos amigos de Dios. Pero si nosotros nos hacemos amigos del pecado, somos enemigos de Dios. Yo creo que a nadie le gustaría ser enemigo de Dios. Otra de las cosas muy esenciales, hermanos, para nosotros y muy necesarios es la oración y el ayuno, ¿verdad? La oración, hermanos, es la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Es algo muy importante que tenemos que hacer todos los días. Me acuerdo lo que decía hermano John Nelson, y decía algo muy importante, y eso se me quedó grabado, y dice: por lo mínimo, ¿cuántas veces debemos de orar al día? Por lo mínimo 5 veces, digo. Cuando se levante, desayuna, almuerza y cena, y a la hora de dormirse. 5 veces, mínimo 5 veces al día. Y yo sé que, hermanos, muchos de nosotros, o quizá nosotros no, pero los jóvenes se avergüenzan de orar, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, a la hora de comer. Les da pena orar. ¿Por qué? Por miedo a la burla, por miedo a
a que les digan, oh, ahí está el hermanito, oh, que esto, que lo otro. Les da pena, ¿verdad? Pero hermanos, es algo muy importante orar, porque hay muchas personas, hermanos, que no tienen un plato de comida, más si nosotros tenemos todos los días un plato de comida. Yo creo que es muy necesario nosotros dar gracias a Dios por ello, ¿verdad? Agradecer a Dios en todo. Hay un verso también que creo que todos lo sabemos de memoria y es orad sin cesar. Es un verso muy cortito, ¿verdad? Había un joven que decía un verso de memoria y él decía, orad sin cesar, ¿verdad? Orad sin cesar. Todos lo saben de memoria, ¿verdad? Pero ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos, hermanos? Y sigue diciendo, eso lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hoy vimos una de las cosas que deberíamos ya haber hecho o tendríamos que estar haciendo para nosotros, estar preparados. ¿Y qué era lo que habíamos visto? Saber de que Jesucristo viene, saber de que estamos a un paso de la muerte, arrepentirnos, bautizarnos, cumplir sus mandamientos, buscar la santidad, buscar la paz y orar sin cesar, ¿verdad? Son unas de las cosas que nosotros debemos de hacer. Hay un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero estos son muy necesarios. Entonces, hermanos, hoy hemos visto esas cosas, ¿verdad? Y lamentablemente si nosotros no hemos hecho esas cosas, si no hemos empezado desde el principio, lamentablemente no estamos preparados. No estamos preparados. Así de simple, ¿verdad? Y hay un canto que nosotros cantamos y se escucha bonito y dice, día grande viene, un día grande viene y cerca está. Y también decimos, día triste viene, un día triste viene y cerca está. Y nos hace la pregunta, ¿pero te hallas listo? ¿Te hallas listo para el gran tribunal? Depende de nosotros, hermanos, si nosotros diremos día alegre o día triste. ¿No le gustaría a usted, hermanos, que nuestro Señor Jesús le diga, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo? ¿No le llena de alegría, no le llena de esperanza escuchar esas palabras de parte de nuestro Señor, hermanos? Debería de ser ese nuestro anhelo, hermanos. ¿O se imagina qué triste será para mí y para usted si no nos preparamos y Jesús nos diga, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nosotros, hermanos, tenemos la clave para nosotros estar en uno de los dos grupitos. Y quiero, hermanos, que reflexionemos por un momento y nos preguntemos, ¿cuál es el mayor anhelo en mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será que nuestra meta es hacer mucho dinero, trabajar mucho y ahorrar mucho dinero e irnos de viaje y visitar lugares hermosos? ¿O mi meta es comprar una casa, casarme algún día, tener una familia, construir mi hogar, trabajar mucho, llenarme de riquezas, estudiar mucho, graduarme, ser un doctor, una doctora, ser un abogado, un arquitecto? ¿O será que la voluntad de Dios para mi vida es que disfrute de este mundo? Porque la vida es una y es para vivirla al máximo. ¿Es necesario el dinero? Es necesario, pero ¿es lo principal? No es lo principal. ¿Es necesario una familia, un hogar, una casa, un carro? Es necesario, pero ¿es lo más importante? No es lo más importante, hermanos. El mayor anhelo que cada uno de nosotros tiene que tener es estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida es tan corto, hermanos, que a veces nosotros nos preocupamos tanto por esta vida.
Si nuestra vida es como un hilito, ¿no?, que comienza pero no tiene fin, pero nuestra vida en este mundo es un pedacito nada más, una pequeña miseria, ¿verdad? Pero hay un largo, ¿verdad?, que está ahí, pero depende de nosotros si en ese pedacito va a depender si nosotros continuamos o ahí mismo lo cortamos, ¿verdad? Depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese es el anhelo que nosotros tenemos de tener, que Jesucristo vuelva a la tierra. Cantamos un canto, el himno 103, y dice: ven en las nubes, oh buen Salvador, ven a la tierra, te ruego, Señor, ven que tu iglesia te espera, Jesús. Cristo vendrá otra vez. Y Pablo, hermanos, decía algo muy importante en 2 de Timoteo, cuando ya era sus últimos días, y decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y luego dice: pero no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Ama usted la venida de ese juez justo? Amén. Ese debería ser nuestro más y grande deseo, pero debemos estar preparados, porque Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si con esta enfermedad que está en su pleno apogeo nosotros hubiésemos muertos? Hubiésemos muertos todos los que llevamos años yendo a la iglesia. ¿Será que en ese día, cuando Cristo venga, nos hubiera encontrado en santidad? ¿Nos hubiera encontrado preparados? ¿Nos hubiera encontrado irreprensibles? ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiésemos muerto con esa enfermedad? ¿Usted estaría seguro de que fuera de uno de los que dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están vivos serán transformados? ¿Qué hubiese pasado, hermanos? Jesús, hermanos, dijo algo y me costó entenderlo, y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces, hermanos, cuando usted sabe de que un ladrón va a llegar a su casa, no sabe la hora, no sabe el día tampoco, pero sabe que un ladrón va a llegar a su casa, ¿usted se prepara? Usted va a estar preparado. Usted va a estar preparado a la hora que se aparezca, ¿verdad? Y lo mismo es con Jesús. Nosotros ya no es sorpresa, no es sorpresa para nosotros, ¿verdad? Como dicen unos, Jesús va a venir de sorpresa. No, no sabemos la hora, sí, no sabemos el día tampoco, pero sabemos de que va a venir, lo sabemos perfectamente. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Cuando Jesús, hermanos, estaba con sus discípulos, Él les enseñaba en parábolas acerca de su regreso y les decía: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿verdad? Y les enseñaba para que estuviesen listos y preparados para la segunda venida de su Señor, ¿verdad? Usted y yo, hermanos, también sabemos perfectamente que Cristo viene y nosotros tenemos que estar en uno de los dos grupos, de las 5 vírgenes prudentes o una de las 5 vírgenes insensatas. Si usted, hermano, joven, señorita, no ha entregado su vida a Dios, no ha dado el primer paso, hoy es un día bueno para hacerlo. Hoy que estamos con vida y podemos aún arreglar cuentas con Dios, no espere el mañana, porque el mañana no es de nosotros. No tenemos seguridad para el mañana. No tenga miedo de lo que vaya a pasar su vida estando bautizado. Si se entrega de corazón y le obedece a Dios y busca a Dios primero, todas las cosas le van a ayudar a bien. Y Dios, hermanos, le va a iluminar el camino por donde es que usted tiene que seguir. Y quizás se preguntarán: ¿pero será que voy a sufrir estando yo bautizado? ¿O será que toda mi vida va a ser felicidad? Lamento decirle, hermano, que ahí es donde empezará
sus verdaderos problemas, porque estará luchando en contra de su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Siempre buscando el mal. Esa es nuestra naturaleza. Y no piense que cuando se bautice, hermanos, Dios no lo va a dejar sufrir. Si Dios, hermanos, dejó que su Hijo sufriera, Dios vio sufrir a su Hijo único por algo que Él no merecía, ¿cuánto más nosotros? ¿Usted cree que no va a sufrir? Pero hermano, tenga la seguridad y la certeza de que ese sufrimiento tiene una gran recompensa. Así como Cristo tuvo una recompensa de tener un nombre que es sobre todo nombres, así también nosotros tendremos una recompensa cuando Jesús diga: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero hermanos, es necesario que nosotros estemos preparados, que estemos ya preparados. Y si usted aún no se ha preparado, hoy es el tiempo perfecto, ¿verdad? Y los que hemos hecho ese pacto con Dios, hermanos, y ya dimos esos primeros pasos, aún no tenemos el título, aún no tenemos ganado la carrera, aún nos falta mantenernos fieles hasta la muerte y santificarnos cada día más, correr esa meta, como decía Pablo, correr sin ver a ningún lado, sino que solo al frente. Entonces, si hacemos eso, hermanos, tengamos seguros de que la promesa de Dios es para nosotros, y la promesa de Dios es salvación y vida eterna. Para terminar, hermanos, leamos Primera de Pedro, capítulo 1, y ahí, hermanos, nos habla de una esperanza viva, una esperanza en la cual a nosotros nos llena o nos debería llenar de gozo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9, y dice así: y meditemos en lo que dice este hermoso pasaje, y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún, ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y paz a cada uno de ustedes.